El prestigioso Club Empresarial Monterrey vibraba con anticipación mientras Marco Antonio Reyes, de 38 años de edad, terminaba de revisar los últimos detalles del sistema de iluminación del salón principal. Su uniforme azul marino de mecánico y su caja de herramientas lo identificaban como parte del personal de mantenimiento, prácticamente invisible para los elegantes invitados que pronto llenarían las sillas tapizadas de terciopelo rojo para la gala benéfica de la noche. Marco Antonio había estado trabajando como mecánico en el Club Empresarial Monterrey durante 2 años, un empleo que le permitía la flexibilidad necesaria para recoger a su hija de 6 años, Sofía, de la escuela, y estar en casa con ella durante las tardes y noches. El trabajo era honesto y estable. Pagaba lo suficiente para cubrir su modesto departamento y las necesidades de Sofía, aunque estaba muy lejos de la vida que alguna vez había imaginado para sí mismo. Esta noche se celebraba la gala anual de la Fundación Empresarial del Norte, un evento de etiqueta que reunía a los filántropos más acaudalados de la ciudad, líderes empresariales y la élite cultural de todo el estado. El salón resplandecía bajo las cálidas luces mientras Marco Antonio realizaba sus preparativos finales, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto para los distinguidos invitados que llegarían en menos de 1 hora. Mientras Marco Antonio revisaba las conexiones eléctricas cerca del escenario principal, no pudo evitar notar la hermosa guitarra clásica española que dominaba el centro del espacio. El instrumento de madera de palisandro brillaba bajo las luces del escenario como una joya preciosa, y Marco Antonio sintió el familiar dolor de anhelo que había aprendido a suprimir durante los últimos años. «Ya casi terminas ahí, Marco Antonio», lo llamó don Roberto Castellanos, el empresario de 52 años de edad que era director ejecutivo de Industrias Castellanos y presidente del Consejo Directivo de la Fundación Empresarial del Norte. Don Roberto vestía un impecable smoking negro y se conducía con la seguridad confiada de un hombre acostumbrado a comandar atención en cualquier sala a la que entrara. «Sí, señor don Roberto», respondió Marco Antonio alejándose del área del escenario. Todo debería estar listo para la presentación de esta noche. Don Roberto se acercó al escenario, revisando su reloj de oro con el aire practicado de alguien cuyo tiempo se medía en millones de pesos. ¡Excelente! El maestro guitarrista debería llegar pronto para su prueba de sonido. Mientras don Roberto hablaba, varios otros miembros del consejo directivo y donantes importantes comenzaron a llegar al salón para la recepción previa al evento. Marco Antonio reconoció a muchos de ellos de sus 2 años trabajando en el lugar. Titanes de la industria, artistas celebrados y figuras de la sociedad cuyos nombres aparecían regularmente en las secciones de negocios y cultura del periódico. «¿Sabes, Marco Antonio?», dijo don Roberto con un toque de diversión en su voz mientras señalaba hacia la guitarra. «Siempre me he preguntado si alguno de nuestro personal tiene talentos musicales ocultos. ¿Tocas algo de música, por casualidad?». Marco Antonio sintió que sus mejillas se enrojecían ligeramente ante la pregunta. «Un poco, señor. Nada profesional». Las cejas de don Roberto se alzaron con interés. «¿De verdad? ¿Qué tipo de cosas puedes tocar?». Antes de que Marco Antonio pudiera responder, don Roberto se había volteado para dirigirse a la creciente multitud de invitados elegantemente vestidos. «Damas y caballeros», exclamó, su voz resonando fácilmente a través del salón acústicamente perfecto. «Acabo de descubrir que nuestro mecánico Marco Antonio, aquí presente, afirma tener algunas habilidades con la guitarra. ¿Qué les parece si tenemos un poco de entretenimiento antes de que comience el verdadero espectáculo?». Un murmullo de interés divertido recorrió la multitud. Marco Antonio sintió que su estómago se hundía al darse cuenta de que don Roberto estaba tratando esto como una novedad. Un poco de entretenimiento ligero para divertir a los patronos adinerados antes de que comenzara la música seria. «Don Roberto», dijo Marco Antonio en voz baja, «no creo que eso sería apropiado. Estoy aquí para trabajar, no para actuar. Orchestrated Mexican Narrative Adaptation Maintaining Emotional Tone and Structural Integrity. Bien, estoy adaptando la historia correctamente. Ahora continúo con la narrativa, manteniendo la estructura pero adaptada al contexto mexicano con mecánico y guitarra. Debo asegurarme de mantener el tono emotivo y la narrativa fluida». «Tonterías», declaró don Roberto, claramente disfrutando de lo que él veía como diversión inofensiva. «Es una gala después de todo. Todos deben contribuir al entretenimiento. Además, ¿con qué frecuencia tenemos la oportunidad de escuchar qué puede hacer nuestro personal de mantenimiento con una guitarra española de 200,000 pesos?» La multitud rió apreciativamente ante el comentario de don Roberto, y Marco Antonio pudo ver que varias personas ya estaban sacando sus teléfonos para grabar lo que asumían sería un espectáculo divertido. Un mecánico de clase trabajadora intentando tocar música para una audiencia de sofisticados culturales.
Marco Antonio miró hacia el mar de rostros expectantes, muchos de ellos mostrando expresiones de diversión condescendiente, y sintió que algo cambiaba dentro de él. Estas personas lo veían como una curiosidad, una fuente de entretenimiento que haría una buena historia en su próxima reunión social. No tenían idea de quién era realmente o qué había sacrificado para estar ahí con ese uniforme de mecánico. ¿Qué le gustaría que tocara?, preguntó Marco Antonio, su voz firme a pesar de los latidos acelerados de su corazón. Don Roberto sonrió ampliamente y gesticuló grandiosamente hacia la guitarra. «Sorpréndenos. Toca lo que creas que impresionará a esta distinguida audiencia». Marco Antonio caminó lentamente hacia el banco frente a la guitarra, su trapo de limpieza todavía apretado en una mano. Lo dejó cuidadosamente a un lado y se sentó, ajustando el banco a la altura adecuada con movimientos que eran automáticos después de años de práctica. Tomó la guitarra con reverencia, sintiendo el peso familiar del instrumento en sus manos. Sus dedos encontraron su posición habitual sobre las cuerdas, y por un momento, Marco Antonio se permitió recordar quién había sido antes de que la vida lo obligara a elegir entre sus sueños y sus responsabilidades como padre. Marco Antonio comenzó a tocar el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, específicamente el segundo movimiento, el adagio. Las primeras notas flotaron a través del salón con una claridad y belleza que inmediatamente transformó la atmósfera de una de anticipación divertida a algo que se acercaba a la reverencia. Los dedos de Marco Antonio se movían sobre las cuerdas con la gracia fluida de alguien que había pasado incontables horas perfeccionando su técnica, extrayendo cada matiz de la composición melancólica y emocionalmente compleja de Rodrigo. A medida que la pieza progresaba, la multitud cayó en completo silencio. Las expresiones de diversión condescendiente se desvanecieron de sus rostros, reemplazadas por sorpresa genuina y admiración creciente. Este no era un mecánico tropezando con una melodía simple. Este era un músico entrenado interpretando una de las piezas más queridas del repertorio de guitarra clásica, con habilidad profesional y profunda comprensión emocional. Marco Antonio se perdió en la música, sintiendo la alegría familiar de la expresión artística que se había negado a sí mismo durante tanto tiempo. Esto era lo que él realmente era debajo del uniforme de mecánico. Un guitarrista clásicamente entrenado que había renunciado a su carrera como intérprete para proporcionar estabilidad a su hija después de que su esposa muriera en un accidente automovilístico 4 años antes. Don Roberto se quedó paralizado, observando las manos de Marco Antonio danzar sobre las cuerdas con una habilidad que dejaba claro que esto no era un pasatiempo oculto, sino un entrenamiento musical serio. La expresión del director ejecutivo había cambiado de condescendencia divertida a algo que se acercaba al asombro, mientras se daba cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. Cuando Marco Antonio terminó el adagio, el silencio en el salón fue profundo. Durante un largo momento nadie se movió ni habló, como si tuvieran miedo de que cualquier sonido pudiera romper el hechizo que había sido lanzado por la música. Entonces don Roberto comenzó a aplaudir, lentamente al principio, luego con entusiasmo creciente. El resto de la multitud siguió su ejemplo, sus aplausos construyendo hasta convertirse en una ovación de pie que resonó a través del salón con aprecio genuino en lugar de obligación educada. Marco Antonio se levantó del banco, su rostro enrojecido por la emoción de haber compartido su don públicamente por primera vez en años. Miró hacia la multitud de personas adineradas y poderosas que ahora lo veían como algo más que personal de servicio invisible. Marco Antonio, dijo don Roberto, acercándose al escenario con una expresión que mostraba un nuevo respeto. Eso fue absolutamente extraordinario. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Me gradué del Conservatorio Nacional de Música hace 12 años, respondió Marco Antonio en voz baja. Estaba construyendo una carrera como guitarrista de concierto cuando mi esposa falleció y me convertí en padre soltero. Necesitaba ingresos estables y horarios confiables, así que tomé este trabajo para asegurarme de poder mantener a mi hija. La multitud murmuró con comprensión y simpatía mientras procesaban esta información. Estas eran personas que entendían el sacrificio y las decisiones difíciles, aunque la mayoría de sus sacrificios involucraban decisiones de negocios, en lugar de elegir entre sueños y responsabilidades familiares. Marco Antonio, continuó don Roberto, tengo que preguntar, ¿por qué nunca has mencionado tu formación musical? Organizamos docenas de eventos aquí cada año que podrían beneficiarse de alguien con tus talentos. Marco Antonio miró hacia la audiencia de filántropos y líderes empresariales elegantemente vestidos, luego de regreso a don Roberto. Don Roberto, cuando estás tratando de mantener a una niña pequeña con el salario de un mecánico, aprendes a enfocarte en mantener tu trabajo en lugar de pedir tratamiento especial. Nunca quise que nadie pensara que no estaba tomando en serio mi trabajo aquí.
Don Roberto asintió lentamente, claramente procesando las implicaciones de lo que Marco Antonio había compartido. Marco Antonio, ¿estarías dispuesto a tocar una pieza más? Algo de tu propia elección. Marco Antonio consideró la solicitud. Luego se sentó de nuevo con la guitarra. Esta vez tocó el Romanza Anónimo, también conocido como Romanza, una pieza que había sido la canción de cuna favorita de su hija Sofía cuando era más pequeña. Mientras la melodía hermosa y conmovedora llenaba el salón, Marco Antonio pensó en Sofía, quien estaba pasando la tarde con su vecina, la señora Martínez, probablemente haciendo su tarea y esperando escuchar sobre el día de su papá cuando llegara a casa. La música parecía tocar algo profundo en los corazones de todos los presentes. Don Roberto se encontró pensando en sus propios hijos, ahora adultos y exitosos, pero de alguna manera distantes del hombre que había trabajado tan duro para proveer para ellos. Varios otros miembros de la audiencia se secaron las lágrimas mientras eran recordados de sus propias familias y los sacrificios que el amor a veces requiere. Cuando Marco Antonio terminó el romance anónimo, Don Roberto subió al escenario y se dirigió a la multitud. Damas y caballeros, creo que acabamos de presenciar algo notable. Vinimos aquí esta noche para apoyar las artes y celebrar la excelencia musical, y hemos descubierto que uno de los músicos más talentosos de nuestra ciudad ha estado trabajando entre nosotros sin ser reconocido durante 2 años. Don Roberto se volvió hacia Marco Antonio. Marco Antonio, me gustaría hacerte una oferta. La Fundación Empresarial del Norte está preparada para establecer un fondo de becas completo que te permitirá regresar a la interpretación mientras mantienes seguridad financiera para ti y tu hija. Queremos apoyar a artistas como tú, no obligarlos a elegir entre sus dones y sus familias. Marco Antonio sintió lágrimas brotar en sus ojos mientras se daba cuenta de lo que Don Roberto estaba ofreciendo. La oportunidad de regresar a la carrera que amaba sin sacrificar su capacidad de cuidar a Sofía. Don Roberto, eso es increíblemente generoso. Pero necesito preguntar, ¿qué pasa con mi hija? Ella es mi primera prioridad, y cualquier arreglo necesitaría permitirme ser el padre que ella necesita. Marco Antonio, cualquier padre que sacrificaría sus sueños por el bienestar de su hijo es exactamente el tipo de persona que queremos apoyar. Elaboraremos un horario que ponga a tu hija primero mientras permite que tu talento florezca. La multitud estalló en aplausos nuevamente, y Marco Antonio sintió que el peso de años de lucha y sacrificio comenzaba a levantarse de sus hombros. Don Roberto extendió su mano, y Marco Antonio la estrechó firmemente, sellando un acuerdo que cambiaría el curso de su vida y la de su hija. En los días siguientes, la historia de Marco Antonio se extendió rápidamente a través de la comunidad empresarial y cultural de Monterrey. Los videos del evento, capturados en los teléfonos de docenas de asistentes, se volvieron virales en las redes sociales locales. La gente quedó cautivada no solo por su extraordinario talento musical, sino por la historia de sacrificio paternal y amor inquebrantable que había mantenido ese talento oculto durante tanto tiempo. Don Roberto Castellanos demostró ser un hombre de palabra. En cuestión de semanas, la Fundación Empresarial del Norte había establecido la beca Marco Antonio Reyes para artistas y padres, un fondo diseñado específicamente para apoyar a músicos talentosos que también eran padres solteros o cuidadores principales. Marco Antonio fue el primer beneficiario, recibiendo un estipendio mensual que equivalía a 3 veces su salario anterior como mecánico, junto con cobertura de seguro de salud completo para él y Sofía. Pero don Roberto no se detuvo ahí. Utilizó sus extensas conexiones en el mundo cultural para organizar audiciones para Marco Antonio con varias organizaciones musicales prestigiosas. También contrató a un publicista profesional para ayudar a construir el perfil público de Marco Antonio como artista, asegurándose de que su historia llegara a los oídos correctos en la industria musical. El primer concierto oficial de Marco Antonio como guitarrista profesional se llevó a cabo 6 semanas después de aquella noche fatídica en el Club Empresarial Monterrey. El evento se organizó en el Teatro de la Ciudad, un hermoso auditorio histórico en el corazón de la zona cultural de Monterrey. La Fundación Empresarial del Norte patrocinó el concierto, asegurándose de que fuera un evento de gala completo con todos los recursos necesarios para una presentación de clase mundial. Marco Antonio pasó esas 6 semanas en un torbellino de preparación. Practicaba durante horas cada día, redescubriendo las piezas que una vez había dominado y aprendiendo nuevo repertorio que había sido compuesto durante sus años alejado de la interpretación profesional. Pero siempre se aseguraba de estar en casa cuando Sofía regresaba de la escuela, ayudándola con su tarea y cenando juntos antes de que ella se fuera a la cama. Solo entonces regresaba a su guitarra, practicando hasta altas horas de la noche, impulsado por una combinación de pasión renovada y determinación de no desperdiciar esta segunda oportunidad.
Sofía estaba emocionada por el cambio en las circunstancias de su padre. Aunque era joven, ella podía sentir la alegría y el propósito renovado que había regresado a la vida de Marco Antonio. Él le había explicado, en términos que una niña de 6 años podía entender, que iba a tocar música para la gente nuevamente, algo que solía hacer antes de que ella naciera. Sofía estaba inmensamente orgullosa, diciéndole a todos en su escuela que su papá iba a ser una estrella de rock, aunque Marco Antonio le había explicado pacientemente la diferencia entre la guitarra clásica y el rock. La noche del concierto debut de Marco Antonio, el teatro de la ciudad estaba lleno hasta el último asiento. Don Roberto había utilizado su influencia para asegurar la asistencia de críticos musicales importantes, directores de conservatorios, gerentes de artistas y, por supuesto, muchos de los filántropos y líderes empresariales que habían estado presentes aquella noche en el club. Pero también había invitado a algo más, personas que raramente tenían acceso a eventos culturales de alto nivel. Había boletos reservados para familias de bajos ingresos, estudiantes de música de escuelas públicas y trabajadores del Club Empresarial Monterrey que habían sido colegas de Marco Antonio durante sus 2 años como mecánico. Sofía estaba sentada en la primera fila, vestida con su mejor vestido, sus ojos brillando de emoción mientras esperaba que su papá saliera al escenario. A su lado estaba la señora Martínez, la vecina que había cuidado a Sofía tantas noches mientras Marco Antonio trabajaba y quien ahora estaba allí para compartir este momento triunfante. En las filas detrás de ellas estaban don Roberto y su familia, junto con los otros miembros del consejo directivo de la fundación. Cuando Marco Antonio salió al escenario, vestido con un elegante traje negro y sosteniendo su guitarra, la ovación fue inmediata y entusiasta. Él se inclinó graciosamente. Luego se sentó en la silla que había sido colocada en el centro del escenario, bajo un foco único. Por un momento simplemente sostuvo la guitarra, sintiendo el peso familiar del instrumento y la enormidad del momento. Luego levantó la vista hacia la audiencia, encontró los ojos brillantes de Sofía en la primera fila y sonrió. Este concierto, comenzó Marco Antonio, su voz amplificada suavemente a través del sistema de sonido del teatro, está dedicado a todas las personas que alguna vez han tenido que elegir entre sus sueños y sus responsabilidades, y especialmente está dedicado a mi hija Sofía, quien es la razón de cada decisión que he tomado y cada sacrificio que he hecho. Sofía, esto es para ti. Marco Antonio comenzó su concierto con la suite española de Isaac Albéniz, específicamente la pieza Asturias, una composición técnicamente demandante que mostraba tanto su virtuosismo como su profunda comprensión de la música española. Sus dedos volaban sobre las cuerdas con precisión y pasión, extrayendo de la guitarra una gama de colores tonales y emociones que dejaron a la audiencia completamente cautivada. A medida que el concierto progresaba, Marco Antonio llevó a la audiencia en un viaje a través del repertorio de guitarra clásica. Tocó obras de compositores españoles como Francisco Tárrega y Fernando Sor, piezas latinoamericanas de Agustín Barrios Mangoré y Heitor Villalobos, y arreglos de obras de compositores clásicos europeos que habían sido adaptados para la guitarra. Cada pieza fue ejecutada con maestría técnica y profundidad emocional, demostrando que los años alejado de los escenarios no habían disminuido su habilidad, sino que quizás la habían profundizado con la experiencia de vida y el sufrimiento. Durante el intermedio, don Roberto se acercó a varios críticos musicales y representantes de organizaciones artísticas que estaban presentes. Sus reacciones fueron uniformemente positivas, algunos incluso usando palabras como revelación y descubrimiento extraordinario para describir el talento de Marco Antonio. Un director de conservatorio ya estaba discutiendo la posibilidad de que Marco Antonio diera clases magistrales a estudiantes avanzados. Un gerente de artistas estaba considerando añadirlo a su lista de músicos representados. Cuando Marco Antonio regresó al escenario para la segunda mitad del concierto, la atmósfera en el teatro había cambiado sutilmente. Ya no era solo una audiencia de simpatizantes curiosos que habían venido a presenciar una historia de interés humano. Ahora era una audiencia de verdaderos aficionados a la música, que reconocían que estaban en presencia de un talento genuino y significativo. Marco Antonio cerró el concierto con 2 piezas que tenían un profundo significado personal para él. Primero tocó el concierto de Aranjuez completo de Joaquín Rodrigo, la misma pieza que había tocado aquella noche en el Club Empresarial Monterrey, pero esta vez con el acompañamiento completo de una orquesta que don Roberto había arreglado especialmente para la ocasión. La combinación de la guitarra solista de Marco Antonio con la orquesta completa creó un efecto devastadoramente hermoso que dejó a muchos en la audiencia con lágrimas en los ojos.
Finalmente, para su encore, Marco Antonio tocó una pieza que había compuesto él mismo durante los años más oscuros después de la muerte de su esposa. La tituló simplemente Sofía, y era una meditación musical sobre el amor paternal, la pérdida, la esperanza y la resiliencia. La pieza comenzaba con acordes oscuros y pesados que evocaban dolor y desesperación, pero gradualmente se transformaba, introduciendo melodías más ligeras y esperanzadoras que representaban el amor inquebrantable entre un padre y su hija, y la capacidad del espíritu humano para encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Mientras Marco Antonio tocaba esta pieza profundamente personal, Sofía escuchaba con una concentración intensa, aunque no podía entender completamente todas las emociones complejas que su padre estaba expresando a través de la música. Pero ella podía sentir el amor que impregnaba cada nota, y sabía en su joven corazón que esta música era sobre ella y sobre el vínculo inquebrantable entre ellos. Cuando la última nota de Sofía se desvaneció en el silencio, nadie en el teatro se movió durante varios segundos. Entonces, la ovación comenzó, no los aplausos educados de una audiencia que había disfrutado de un entretenimiento agradable, sino los aplausos atronadores y sostenidos de personas que habían sido profundamente conmovidas por una experiencia artística genuina. La gente se puso de pie. Algunos lloraban abiertamente. Otros simplemente sonreían con la alegría de haber presenciado algo verdaderamente especial. Marco Antonio se levantó e hizo una reverencia. Luego caminó hasta el borde del escenario y le hizo un gesto a Sofía para que subiera. La pequeña niña subió los escalones con ayuda de don Roberto y corrió hacia los brazos de su padre. Marco Antonio la levantó, abrazándola fuerte mientras la audiencia continuaba aplaudiendo. En ese momento, con su hija en sus brazos y la ovación resonando a su alrededor, Marco Antonio supo que cada sacrificio, cada noche difícil, cada momento de duda había valido la pena. Los meses siguientes trajeron cambios rápidos y emocionantes a la vida de Marco Antonio y Sofía. Las críticas del concierto debut fueron excepcionalmente positivas, con varios críticos destacados proclamando a Marco Antonio como uno de los guitarristas clásicos más importantes que habían surgido en México en años. Las ofertas comenzaron a llegar de salas de conciertos en toda la República y eventualmente del extranjero. Don Roberto y la Fundación Empresarial del Norte continuaron siendo socios fundamentales en el desarrollo de la carrera de Marco Antonio. Establecieron un equipo de gestión profesional para manejar su agenda de conciertos, negociar contratos y coordinar oportunidades de grabación. Pero lo más importante, se aseguraron de que cada aspecto de la carrera emergente de Marco Antonio se estructurara alrededor de sus responsabilidades como padre soltero. Los contratos de conciertos incluían cláusulas específicas que limitaban los viajes prolongados lejos de casa. Cuando Marco Antonio tenía que viajar para presentaciones, la fundación cubría los gastos para que Sofía y la señora Martínez lo acompañaran durante las vacaciones escolares, o arreglaba cuidado infantil de alta calidad en Monterrey cuando Sofía tenía que quedarse para asistir a la escuela. Nunca hubo presión para que Marco Antonio eligiera entre su carrera renacida y su papel como padre. La filosofía de don Roberto era simple pero profunda. Un artista que es también un padre dedicado trae una profundidad de experiencia y emoción a su arte, que debe ser nutrida, no comprometida. Marco Antonio comenzó a dar conciertos regulares con la Orquesta Sinfónica de Monterrey y recitales solistas en el Teatro de la Ciudad y otros lugares prestigiosos a través de México. También empezó a enseñar clases magistrales en el Conservatorio Nacional de Música, compartiendo su técnica y conocimiento con la próxima generación de guitarristas. Estas sesiones de enseñanza se convirtieron rápidamente en algunas de las más buscadas en el conservatorio, no solo por la habilidad técnica de Marco Antonio, sino por las lecciones de vida y perspectiva que traía a su instrucción. En sus clases magistrales, Marco Antonio a menudo hablaba abiertamente sobre su tiempo trabajando como mecánico, sobre las luchas de mantener su identidad como artista mientras realizaba trabajo físico demandante, sobre la culpa que a veces sentía por no poder proporcionar más a su hija, sobre el miedo de que su talento pudiera atrofiarse permanentemente durante sus años alejado de la interpretación profesional. Estas historias personales resonaban profundamente con los estudiantes, muchos de los cuales enfrentaban sus propias dudas e inseguridades sobre perseguir una carrera en las artes. Uno de los estudiantes de Marco Antonio, un joven guitarrista talentoso llamado Miguel, vino de una familia de bajos ingresos y estaba considerando abandonar sus estudios musicales para tomar un trabajo de tiempo completo y ayudar a mantener a sus hermanos menores.
Después de escuchar la historia de Marco Antonio y ver cómo había encontrado un camino para honrar tanto sus responsabilidades familiares como su don artístico, Miguel encontró el coraje para continuar sus estudios. La Fundación Empresarial del Norte, inspirada por el caso de Miguel, expandió su programa de becas para incluir apoyo para otros jóvenes músicos que enfrentaban circunstancias financieras difíciles. Sofía floreció durante este periodo de transformación. A medida que se acercaba a su 7º cumpleaños, se había convertido en una presencia habitual en los conciertos de su padre, sentada en la primera fila con una sonrisa orgullosa mientras observaba a su papá compartir su regalo con el mundo. Los otros músicos y el personal de las varias salas de conciertos llegaron a conocerla bien, y ella se sentía cómoda en estos espacios culturales elegantes de una manera que pocos niños de su edad experimentaban. Más importante aún, Sofía podía ver y sentir la felicidad de su padre de una manera que no había sido posible durante los años en que él trabajaba como mecánico. Marco Antonio sonreía más, reía más fácilmente, y había una luz en sus ojos que Sofía no recordaba haber visto antes. Aunque era demasiado joven para articularlo completamente, ella entendía que su papá había recuperado una parte de sí mismo que había estado perdida, y eso la hacía increíblemente feliz. El primer aniversario del encuentro fatídico en el Club Empresarial Monterrey se celebró con un concierto especial de gala. Don Roberto insistió en que el evento se llevara a cabo en el mismo salón donde todo había comenzado, aunque esta vez Marco Antonio sería el artista principal invitado en lugar de un miembro del personal de mantenimiento. La fundación invitó a muchas de las mismas personas que habían estado presentes aquella noche, junto con representantes de los medios de comunicación y figuras importantes de la comunidad artística mexicana. Pero don Roberto también se aseguró de que hubiera un número significativo de asientos reservados para personas que raramente tenían acceso a eventos culturales de este calibre. Familias trabajadoras, personal de mantenimiento y servicios de varios lugares en la ciudad, estudiantes de música de escuelas públicas, todos fueron invitados a presenciar la celebración del extraordinario viaje de uno de los suyos. La noche del concierto del aniversario, Marco Antonio llegó temprano al Club Empresarial Monterrey. Caminó por el salón vacío, recordando cómo se había sentido un año antes, invisible en su uniforme de mecánico, limpiando y preparando el espacio para invitados que apenas notaban su existencia. Se detuvo en el lugar exacto donde había estado parado cuando don Roberto le preguntó por primera vez si tocaba música, el momento que había desencadenado esta transformación extraordinaria en su vida. Marco Antonio sintió una mano en su hombro y se volvió para encontrar a don Roberto parado junto a él, sonriendo cálidamente. ¿En qué piensas?, preguntó el empresario mayor. Estaba recordando, respondió Marco Antonio, cómo me sentía hace un año. Tenía tanto miedo aquella noche. Miedo de ser humillado. Miedo de que mi talento hubiera desaparecido después de tantos años sin tocar profesionalmente. Miedo de que incluso si tocaba bien, nada cambiaría realmente. Nunca imaginé que un momento podría cambiar todo tan completamente. Don Roberto asintió pensativamente. Sabes, Marco Antonio, he pensado mucho sobre aquella noche también. Me avergüenza admitir que inicialmente te pedí que tocaras por las razones equivocadas. Te veía como entretenimiento, una novedad para divertir a mis invitados. Pero lo que me enseñaste esa noche fue algo que he tratado de llevar conmigo desde entonces, que cada persona que encontramos tiene una historia, un talento, un valor que puede que no sea inmediatamente visible. He tratado de ser más consciente de eso en cómo dirijo mi negocio y cómo interactúo con las personas en mi vida. Los dos hombres se quedaron en silencio por un momento, cada uno reflexionando sobre cómo aquel encuentro casual había cambiado ambas sus vidas de maneras que ninguno podría haber anticipado. Entonces, Marco Antonio sonrió. Bueno, don Roberto, supongo que debo agradecerle por desafiarme a tocar aquella noche, incluso si sus intenciones iniciales no eran enteramente puras. A veces, el universo nos empuja en la dirección correcta de maneras inesperadas. Don Roberto rió y le dio a Marco Antonio una palmada amistosa en la espalda. Ahora vamos, tienes un concierto que dar, y tengo la sensación de que esta noche será aún más especial que la última vez. El concierto del aniversario fue verdaderamente memorable. Marco Antonio tocó un programa que combinaba las mismas piezas que había interpretado aquella primera noche fatídica, con nuevo material que había aprendido durante el año pasado. También incluyó varias composiciones originales que había escrito durante este periodo de renovación artística. Piezas que exploraban temas de redescubrimiento, segundas oportunidades y el poder transformador del arte. Pero el momento más conmovedor de la noche llegó cuando Marco Antonio invitó a Sofía a unirse a él en el escenario.
Durante los últimos meses había estado enseñándole a su hija los fundamentos de tocar la guitarra, y aunque solo tenía 7 años y estaba apenas comenzando su educación musical, ella había mostrado un interés genuino y un talento incipiente. Padre e hija tocaron juntos una pieza simple pero hermosa, una melodía tradicional mexicana que Marco Antonio había arreglado específicamente para que pudieran interpretarla como dúo. Ver a Marco Antonio y Sofía tocando juntos, sus cabezas inclinadas sobre sus guitarras, claramente disfrutando tanto la música como la compañía del otro, no había un ojo seco en la audiencia. Fue una imagen poderosa de lo que este viaje realmente significaba, no solo la resurrección de una carrera musical, sino la creación de un legado que podría pasarse de padre a hija, una celebración del amor familiar y la alegría compartida de la creación artística. Después del concierto, don Roberto subió al escenario para hacer un anuncio especial. «Damas y caballeros», comenzó, «hace un año, todos presenciamos algo extraordinario en este mismo salón. Un hombre que había sido invisible para la mayoría de nosotros, nos mostró que el verdadero talento y valor no están determinados por títulos de trabajo o estatus social, sino por el carácter, la dedicación y el amor que traemos a nuestras vidas y nuestro trabajo». Don Roberto hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en el salón. Esta noche, me complace anunciar que la Fundación Empresarial del Norte está expandiendo significativamente la beca Marco Antonio Reyes para artistas y padres. Vamos a establecer un fondo permanente de 50 millones de pesos que proporcionará apoyo continuo a músicos talentosos, artistas visuales, escritores y otros profesionales creativos que también son padres solteros o cuidadores principales. Nuestro objetivo es asegurar que ningún artista talentoso tenga que elegir entre su don creativo y su responsabilidad de cuidar a sus seres queridos. La audiencia estalló en aplausos entusiastas y Marco Antonio sintió lágrimas de gratitud y alegría correr por sus mejillas. Había pasado de ser un hombre trabajando en las sombras, su talento oculto y sin reconocimiento, a ser el catalizador de un programa que ayudaría a incontables otros artistas a perseguir sus sueños sin sacrificar sus responsabilidades familiares. En los meses y años que siguieron, la historia de Marco Antonio Reyes continuó inspirando a personas en toda México y más allá. Se convirtió en uno de los guitarristas clásicos más respetados del país, realizando giras internacionales y grabando varios álbumes aclamados por la crítica. Pero siempre mantuvo su compromiso con la enseñanza y la tutoría, nunca olvidando los años de lucha y los sacrificios que había hecho. La beca Marco Antonio Reyes para artistas y padres ayudó a docenas de músicos, pintores, escritores y otros artistas a perseguir sus carreras creativas mientras mantenían a sus familias. Muchos de estos beneficiarios se convirtieron en figuras exitosas en sus respectivos campos, y siempre atribuían parte de su éxito al apoyo que habían recibido de la fundación y al ejemplo que Marco Antonio había establecido. Don Roberto Castellanos también cambió como resultado de su encuentro con Marco Antonio. Se volvió más reflexivo en cómo dirigía su negocio y sus actividades filantrópicas, siempre buscando el talento y el valor ocultos que podrían no ser inmediatamente aparentes. Implementó políticas en Industrias Castellanos que proporcionaban más apoyo y oportunidades de avance para empleados en todos los niveles, no solo aquellos en posiciones ejecutivas. Y en su trabajo con la Fundación Empresarial del Norte, insistió en que los programas fueran diseñados para apoyar no solo a aquellos que ya habían alcanzado prominencia, sino también a aquellos cuyo talento aún no había sido descubierto o reconocido. Marco Antonio mantuvo una fotografía enmarcada en su estudio de música, tomada aquella primera noche en el Club Empresarial Monterrey. En la imagen, él está sentado con la guitarra, todavía vestido con su uniforme azul marino de mecánico, sus manos en las cuerdas, su rostro mostrando una mezcla de nerviosismo y determinación. Don Roberto le había dado la fotografía como un regalo un año después, con una nota que decía simplemente, para recordarte de dónde comenzaste y cuán lejos has llegado, pero también para recordarnos a todos que nunca debemos juzgar el valor de una persona por su apariencia exterior. Sofía, ahora una joven estudiante próspera que había comenzado sus propios estudios musicales formales, a menudo miraba esa fotografía con curiosidad. Es difícil para ella imaginar a su padre, el reconocido guitarrista de concierto, trabajando como mecánico, invisible para la mayoría de las personas a su alrededor. Pero Marco Antonio se aseguraba de que ella entendiera la importancia de aquellos años. Sofía le decía a menudo, aquellos años trabajando como mecánico no fueron años perdidos o desperdiciados, fueron años en los que aprendí lo que realmente importa en la vida.
Aprendí que ser un buen padre es más importante que cualquier éxito profesional. Aprendí humildad y gratitud. Aprendí que el trabajo honesto, sin importar cuál sea, tiene dignidad y valor. Y aprendí que a veces tenemos que pasar por periodos de oscuridad para verdaderamente apreciar la luz cuando finalmente llega. La historia de Marco Antonio se convirtió en un cuento moderno que se contaba y recontaba en México, a menudo con variaciones y embellecimientos, pero siempre manteniendo los elementos centrales: un hombre talentoso trabajando en la oscuridad, un desafío inesperado, una actuación transformadora y una segunda oportunidad en la vida y el arte. Padres lo contaban a sus hijos como un ejemplo de perseverancia y la importancia de nunca abandonar tus dones, incluso cuando la vida te lleva en direcciones inesperadas. Artistas luchadores encontraban esperanza en su historia, viendo que el reconocimiento podría llegar incluso después de años de trabajar en la oscuridad. Y líderes empresariales y filántropos como Don Roberto usaban la historia como un recordatorio para mirar más allá de las apariencias superficiales y reconocer el talento y el valor donde quiera que pudiera encontrarse. 10 años después de aquella noche fatídica en el Club Empresarial Monterrey, Marco Antonio Reyes estaba preparando un concierto especial para celebrar el 10º aniversario de su renacimiento como artista profesional. El evento iba a ser el más ambicioso de su carrera, con múltiples guitarristas presentando un repertorio que abarcaba toda la historia de la guitarra clásica, desde piezas del Renacimiento hasta composiciones contemporáneas. Pero Marco Antonio había insistido en una condición especial para este concierto del aniversario. Quería que se llevara a cabo no en una sala de conciertos elegante o un teatro prestigioso, sino en una escuela pública en un barrio de clase trabajadora de Monterrey. Quería que los niños que crecían en circunstancias similares a las que él había experimentado después de la muerte de su esposa, vieran que el arte y la excelencia musical no eran solo para los ricos y privilegiados, sino que pertenecían a todos. Don Roberto, ahora en sus 60 y tantos años pero aún vigoroso y activo en su liderazgo de la fundación, estuvo completamente de acuerdo con esta visión. De hecho, la fundación se asoció con el sistema de escuelas públicas para crear un programa continuo que traería conciertos de música clásica de alta calidad a escuelas en barrios de bajos ingresos en toda la ciudad. La noche del concierto del 10º aniversario, el gimnasio de la escuela primaria Benito Juárez se había transformado en una sala de conciertos temporal. Sillas habían sido cuidadosamente dispuestas, se había instalado iluminación y equipo de sonido profesional, y el escenario había sido decorado con pancartas celebrando 10 años del renacimiento artístico de Marco Antonio. Cientos de niños de la escuela y sus familias llenaban el espacio, muchos de ellos experimentando un concierto de música clásica en vivo por primera vez en sus vidas. Sofía, ahora una joven de 17 años y una guitarrista talentosa por derecho propio, iba a presentarse junto a su padre en el concierto. Había sido aceptada en el Conservatorio Nacional de Música y planeaba seguir una carrera como concertista profesional, siguiendo los pasos de su padre. Pero ella también había heredado su compromiso de usar la música como una fuerza para el bien social, trabajando regularmente como voluntaria para enseñar guitarra a niños de bajos ingresos a través de un programa patrocinado por la Fundación Empresarial del Norte. Cuando Marco Antonio subió al escenario improvisado en el gimnasio de la escuela, miró hacia la audiencia de niños y familias trabajadoras, muchos de ellos sentados exactamente donde él había estado 10 años antes, trabajando duro para llegar a fin de mes, preguntándose si la vida tenía algo más que ofrecer más allá de la lucha diaria. Y en ese momento Marco Antonio supo exactamente qué decir. «Buenas noches», comenzó, su voz cálida y acogedora. «Mi nombre es Marco Antonio Reyes, y hace 10 años yo trabajaba como mecánico. Ganaba apenas lo suficiente para mantener a mi pequeña hija, y aunque amaba la música más que casi cualquier cosa en el mundo, había renunciado a mi sueño de ser un guitarrista profesional porque ser un buen padre era más importante». Marco Antonio hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en la audiencia. Y entonces, una noche, alguien me desafió a tocar la guitarra frente a un grupo de personas ricas y poderosas. Tenía miedo, pero decidí mostrarles lo que podía hacer. Y esa única decisión de compartir mi regalo, incluso cuando tenía miedo de ser juzgado o rechazado, cambió toda mi vida. Miró directamente a los niños en la audiencia, sus jóvenes rostros mirándolo con atención. «Les cuento esta historia», continuó,
porque quiero que sepan que cada uno de ustedes tiene dones y talentos que son valiosos. Puede que no sean los mismos que los míos. Ustedes podrían ser artistas o escritores o científicos o atletas o cualquiera de mil otras cosas, pero sean lo que sean sus dones, son importantes, y sin importar qué desafíos enfrenten en sus vidas, sin importar cuán imposibles puedan parecer sus sueños en este momento, nunca se rindan con lo que son realmente por dentro. Entonces Marco Antonio y Sofía comenzaron a tocar, padre e hija creando música hermosa juntos, demostrando a través de su arte compartido que los sueños pueden sobrevivir incluso a través de los tiempos más difíciles, que los sacrificios hechos por amor siempre valen la pena, y que a veces la mayor transformación viene no de cambiar quiénes somos, sino de finalmente tener el coraje de mostrar al mundo quiénes hemos sido todo el tiempo. Y en algún lugar de esa audiencia había un niño o una niña que necesitaba escuchar exactamente ese mensaje, que llevaría la historia de Marco Antonio en su corazón y la recordaría años después cuando enfrentaran sus propias decisiones difíciles sobre sueños y responsabilidades. Y ese niño, inspirado por el ejemplo de un mecánico que se convirtió en concertista de guitarra, encontraría su propio coraje para compartir sus dones con el mundo, perpetuando así el legado de esperanza, perseverancia y la creencia de que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad en seguir tus sueños.